¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a esta octava clase del curso de PowerPoint completo aquí en su canal El Tío Tech. En esta clase vamos a ver todo acerca de las formas en PowerPoint. Les voy a enseñar el manejo básico y un manejo avanzado de estas formas que nos van a abrir un mundo de posibilidades cuando nos metamos a diseñar en PowerPoint. Esta clase es bastante importante si tu objetivo con PowerPoint no solamente es el de hacer presentaciones, sino también hacer flyers, banners publicitarios, hacer videos, hacer animaciones, etc. Sepan que PowerPoint tiene muchas herramientas que no solamente se limitan al uso de hacer presentaciones, sino también puede ser una herramienta muy importante para sacar adelante nuestra creatividad, para crear, para divulgar, para hacer cualquier tipo de arte con las herramientas que nos presenta este programa. ¿De acuerdo? Aquí te estoy pasando algunos clips, algunos videos míos y de personas que han aprovechado estas herramientas para crear animaciones impresionantes, ya sea para una labor divulgativa, especialmente si eres docente, esta clase te va a importar muchísimo, o si simplemente quieres tener un manejo básico y avanzado de PowerPoint. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con las formas básicas. Vamos a ver paso a paso cómo se insertan y cómo se editan, ¿de acuerdo? En primer lugar, a las formas siempre las vamos a encontrar en la pestaña Inicio, en el menú de dibujo, ¿ok? Aquí están las formas. También podemos encontrar estas opciones en la pestaña Insertar desde el menú Ilustraciones. Aquí podemos ver que también están las formas, ¿ok? Desde aquí, como ustedes pueden ver, tenemos muchas formas de las que podemos escoger. Son formas predeterminadas que ya están prediseñadas y que podemos utilizar. Aquí en la parte inferior, no sé si notan, hay unos 3 puntitos, ¿ok? Al pasar el mouse por esos 3 puntitos, podemos modificar el ancho de este menú de formas, ¿ok? Y así podemos verlo de manera más extendida, como mejor nos parezca. A mí me gusta dejar esta primera parte en una sola línea, así que lo voy a hacer un poquito más ancho, hasta ahí, ¿ok? Ya ustedes edítenlo según pues el tamaño de su pantalla y de sus preferencias. Muy bien, entonces vamos a empezar con las formas básicas, que son estas de aquí, pero yo las considero casi a todas como formas básicas. Por ejemplo, para insertar un círculo. Y aquí les recuerdo ver la clase número 5 de las mecánicas de PowerPoint para que aprendan a insertar estas formas utilizando las teclas Control, Alt y Shift, ¿ok? Esa clase es muy importante. Así que, por ejemplo, para insertar un círculo, simplemente seleccionamos dentro de la pestaña de formas, seleccionamos el círculo, que aquí dice elipse, ¿ok? Se va a dibujar un elipse que no es simétrico si no estamos apretando ni la tecla Control ni la tecla Shift. ¿De acuerdo? Recuerden esas mecánicas. Listo. Ya tenemos nuestra primera forma, que es un círculo, que es bastante simétrico, y se nos habilita la pestaña contextual de formato de forma. Desde aquí vamos a encontrar un montón de opciones que podemos utilizar para editar esta forma. ¿De acuerdo? Ya hemos ingresado una forma básica, y lo mismo ocurre con cualquier otra. Tenemos varios diseños, de los cuales únicamente tenemos que hacer clic y arrastrar. ¿De acuerdo? En algunas formas, como la que ven aquí, hay distintos controladores. En el caso del círculo, solamente hay controladores de tamaño, que podemos ver con los puntitos blancos. Pero en otras, vamos a encontrar que hay otro tipo de controladores, como estos puntitos naranjas. ¿Ok? Estos puntitos naranjas ya no controlan el tamaño, sino algún diseño especial que tenga esta forma. Por ejemplo, aquí, el cuadrito del centro se va haciendo más pequeño, mientras mueva más este controlador naranja más al centro. ¿Ok? Si vamos a insertar otra forma, por ejemplo, un cuadro ovalado, aquí también vamos a encontrar otro controlador, ¿ok? Que está aquí. Aparte del controlador del tamaño, que son estas bolitas blancas, tenemos este controlador naranja que nos permite cambiar el radio de las esquinas, ¿ok? Y así cada una de estas formas también puede o no tener alguno de estos controladores. Voy a insertar un par de formas más, por ejemplo, estas flechas de bloque, que también las considero como formas básicas, ¿ok? Manteniendo Shift para que sea uniforme. Y aquí, como pueden observar, hay varios controladores. Tenemos 4 controladores y cada uno cumple una labor distinta, ¿ok? Tal como pueden observar, al mover estos controladores, cierta medida de cierta figura se va a ir modificando, tal como ustedes pueden observar. ¿Ok? Ya les invito a explorar todas estas formas, a insertarlas y ver sus diferentes modificaciones. ¿De acuerdo? Pasemos entonces a las líneas. Aquí las líneas tienen una particularidad. Para eso voy a insertar un par de formas, por ejemplo un rectángulo y un círculo. Ok,
Los vamos a alinear ayudándonos de las guías y vamos a insertar unas líneas. Noten que aquí en la pestaña contextual formato de forma, también tenemos una opción para agregar aquí las formas. ¿Ok? Entonces, si agregamos algunas líneas, que son cualquiera de estas opciones, por ejemplo, esta flecha, yo voy a poder dibujarla tanto en el lienzo en blanco, tal como pueden observar, o también lo puedo hacer ayudándome de algunas guías dentro de las formas. Aquí ustedes pueden observar que aparecen 4 puntitos grises. Si yo hago clic en uno de esos y extiendo la forma, esta flechita, y me acerco más hacia el círculo, van a aparecer nuevamente estos puntitos grises. Y yo al pasar la flechita por ahí, se va a pegar como si fuera un imán. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a pasar? Si yo muevo a este círculo, la flechita va a continuar pegada, tal como pueden observar. ¿De acuerdo? Estos son puntos de anclaje que ustedes pueden aprovechar si quieren mantener unidas a dos formas. Y lo mismo pasa con cualquiera de estas flechas. ¿Ok? Por ejemplo, esta flecha doble, yo selecciono, digamos, este borde de aquí, este punto de anclaje, y vamos a juntarlo con la parte superior del círculo. ¿Ok? Aquí sale un poquito. Y pueden observar que hay algunos puntos de control también. Nuevamente, si movemos estos puntos de control, vamos a poder editar la forma en la que las líneas o estas flechas están dispuestas. ¿Ok? Recuerden que los puntitos naranja son controladores de alguna propiedad que tengan estas formas. Por último, vamos aquí con esta línea garabato en la que nosotros simplemente podemos dibujar cualquier línea. ¿Ok? Y al final se va a crear una de estas formas. Esta opción es bastante ideal, pues si quieren hacer una firma, nos vamos a formas, aquí en libre, garabato, podemos hacer nuestras firmas, ¿ok? Pero más adelante les voy a enseñar una opción que es más bonita, más eficiente que esta. ¿Ok? Voy a borrar esto y vamos a continuar. Vamos a ver entonces a los botones de acción. Yo he dividido esta parte de insertar formas en 3, a pesar de que aquí hay varias categorías, ¿no? Líneas, rectángulos, formas básicas, fechas de bloque, pero en realidad casi todas estas formas califican como formas básicas, cumplen las mismas propiedades, ¿ok? Y donde vamos a encontrar controladores de tamaño y controladores de alguna propiedad, como en este caso el ancho de o el grosor de esta X, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a continuar con esta categoría de botones de acción que sí que tienen una particularidad diferente. ¿Ok? Por ejemplo, si voy a insertar esta casita de acá, ustedes pueden ver que cuando lo inserto, aparece esta ventanita, que tiene algunas opciones que yo puedo utilizar, por ejemplo, para que sea un botón de hipervínculo a la primera diapositiva. Este botón de acción de una casita tiene por defecto un hipervínculo a la primera diapositiva. Si yo la inserto y, por ejemplo, voy a presentar, hago clic acá y voy a regresar a la primera diapositiva. Y así como este controlador, así como estos botones de acción, hay muchos otros. Ok, está en la parte final y aquí podemos ver varios botones de acción. Por ejemplo, este es un botón para siguiente. Lo dibujo y me salta esta ventanita donde dice que el hipervínculo es a la diapositiva siguiente. También estos botones pueden utilizarse para ejecutar un programa en Visual Basic, ejecutar una macro o reproducir alguna acción de un objeto. Esto ya es un poco más avanzado y lo vamos a ver casi al final del curso. ¿Ok? Por ahora simplemente les presento estos botones de acción que tienen únicamente hipervínculos. ¿Ok? También vamos a encontrar algunos que nos permiten controlar, por ejemplo, el sonido, video, documentos, etc. Ustedes simplemente al dibujarlos se van a encontrar con esta ventanita que les va a permitir a ustedes editar qué es lo que quieren que pase cuando hagan clic en estos botones. ¿De acuerdo? Listo. Estas son las 3 categorías que yo he considerado en esta presentación. Las formas básicas, donde podemos encontrar casi a todas las formas. Las líneas, que sí tienen cierta particularidad y que nos ayudan a unir ideas, a unir formas, a unir textos, incluso cuadros de texto. ¿Ok? Esto funciona para todo. Tengo aquí un cuadro de texto. Y yo puedo dibujar una línea o una flecha que apunte hacia aquí, ¿no? Incluso miren esta forma, no me había dado cuenta que tiene muchas esquinas, digamos muchos vértices, y cada vértice es un puntito donde podemos anclar nuestra flecha, ¿ok? Por ejemplo aquí, en la parte superior, lo voy a anclar a alguna de estos vértices, y si yo muevo a esto, pues se va a mantener pegado, al igual que si muevo el cuadro de texto, ¿ok? Para cerrar esta categoría. Ya vimos los botones de acción que también tienen una particularidad de tener sus hipervínculos, cosa que también podemos hacer con las formas. Ojo, ya lo vamos a ver más adelante, pero estas formas también pueden actuar como botones. ¿Ok? Ténganlo en cuenta.
Muy bien, entonces vamos a empezar con un poquito acerca de ediciones simples. Vamos a ver rellenos, contornos y efectos básicos. Y para eso simplemente voy a agregar una forma, digamos un triángulo. ¿Ok? Quiero que sea simétrico, así que presiono Shift y suelto. Listo. Aquí, como pueden ver, tenemos un controlador que nos permite editar la orientación de este triángulo. ¿Ok? Lo voy a dejar como estaba, Control Z. Y vamos a ver estas opciones de estilos de forma. Estas opciones, al menos estas tres, también las vamos a encontrar en la pestaña Inicio. Aquí, como pueden observar, tenemos estas tres opciones: relleno, contorno y efectos de forma. También vamos a encontrar los estilos rápidos, donde tenemos aquí algunos estilos preformateados. De hecho, voy a escribir algo para que se note un poco más. Esta es una forma, ¿ok? Y aquí en los estilos rápidos, ustedes van a encontrar varias opciones para editar el formato de este triángulo, ¿ok? Por ejemplo, aquí tiene un relleno degradado, donde aquí está un poquito gris y aquí está un poquito oscuro. Y así como este, hay bastantes estilos. Por ejemplo, estos son formatos transparentes, que si los seleccionamos, vamos a tener un fondo transparente. Me dejo explicar esto con una forma. Voy a poner una forma justo detrás, ¿ok? Lo envío hacia atrás. Y como pueden observar, esta formita está por delante, pero como es transparente, no se nota. De hecho, lo voy a cambiar de color. Vamos a poner amarillo. Y como pueden ver, la forma es completamente transparente, ¿ok? Y así como estos, tenemos varios estilos que nosotros podemos aprovechar si es que no queremos invertir demasiado tiempo, digamos, diseñando. ¿De acuerdo? Listo, ahí tenemos los estilos de forma predeterminados. Pero nosotros también podemos darle estilos a nuestras formas. Por ejemplo, a este rectángulo ya le puedo editar el contorno de forma y digamos que lo quiero poner un color morado y este contorno lo quiero un poco más ancho. ¿Ok? Siempre contorno de forma y aquí vamos a poder encontrar otras opciones. Por ejemplo, para aumentar el grosor, simplemente seleccionamos aquí alguna de estas opciones. Por ejemplo, si quiero un contorno bastante grueso, voy a seleccionar el máximo, que es 6 puntos. Sin embargo, también podemos hacerlo más grueso haciendo clic aquí en más líneas. Aquí vamos a encontrar esta ventanita que sale a la derecha. No se abrumen, hay muchas opciones aquí, pero basta con tomarlo con calma, ir viendo opción por opción para ver para qué funciona cada una. ¿Ok? Por ejemplo, lo que quiero es hacer más grueso este borde. Y para eso, únicamente me ubico aquí en donde dice ancho y aquí puedo subir el grosor de este borde. ¿Ok? Lo puedo incluso poner acá, un borde de 20. Y listo, también puedo cambiar el color desde aquí, editar la transparencia de este borde. ¿Ok? Tal como pueden observar, se ha vuelto un poco transparente. Lo voy a poner hacia adelante para que se note un poco más, tal como pueden observar. Y así podemos ir explorando con todas estas opciones. Lo vamos a dejar por ahí por el momento. Más adelante vamos a ver algunas de estas opciones adicionales. ¿Ok? Pero vamos a enfocarnos en el menú de aquí. Probablemente se vayan a abrumar con el menú de la ventana derecha, que tiene bastantes opciones. Así que vamos a quedarnos únicamente por ahora con estas opciones. ¿Ok? Y así como podemos editar el grosor, también podemos editar el estilo de nuestra línea. Por ejemplo, no quiero una línea recta, quiero una línea más o menos oblicua. Y así podemos ir cambiando el estilo de estas líneas. Vamos aquí a más líneas y aquí, como les digo, pueden ir explorando aquí las diferentes opciones. Tipo compuesto, digamos que quiero doble línea, que quiero también punteadas, quiero un relieve, digamos, redondo, que quiero una unión de bisel. Y así podemos ir jugando con las formas para ver pues todas sus posibilidades. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces voy a insertar otra forma para cambiar ahora el relleno de la forma. Aquí en relleno de forma nosotros también podemos editar el color del relleno. ¿Ok? Le voy a poner un contorno más o menos que se note. Y un color también visible, digamos este naranjita. Y ahora sí, un relleno, digamos, de color verde. O también puedo escoger esta opción, más colores de relleno. Aquí vamos a poder tener dos opciones. Una paleta simplificada donde podemos ver muchos colores o un estilo personalizado, donde desde aquí, moviendo este cursor, vamos a poder editar el color que queremos ver. ¿Ok? Y aquí en la parte inferior vamos a poder ver los códigos del color que tenemos seleccionado. Noten que si yo voy moviendo aquí el cursor, editando el color seleccionado se va a mostrar aquí con sus respectivos códigos RGB o también HSL. ¿De acuerdo? Y esta opción de color hexadecimal, el código hexadecimal, únicamente está disponible para Office 365. Probablemente ustedes no tengan esta opción. Pero no se preocupen que aquí también PowerPoint les brinda este código RGB que ya pueden utilizar para asignarle a otros elementos. Digamos que yo quiero este color
pero lo quiero un poco transparente. Entonces aquí nosotros también podemos editar la transparencia. ¿Ok? Le voy a poner 50%, le damos a aceptar y podemos ver aquí ya nuestra formita que tiene cierta transparencia, por lo menos el relleno. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a continuar con el relleno y aquí vamos a ir ahora al degradado. Aquí, si hacemos clic en degradado, también vamos a encontrar algunas opciones prediseñadas, preestablecidas en PowerPoint, donde tenemos degradados de luz, que son bastante claros, y degradados oscuros, que son, digamos, más oscuros. Y en la parte inferior vamos a encontrar más degradados. Aquí nosotros, si seleccionamos la opción relleno degradado, vamos a poder modificar aquí el tipo de relleno, el tipo de degradado que queremos. ¿Ok? Estos 4 indicadores nos indican un color diferente. Por ejemplo, voy a cambiar el color de este indicador para que se note la diferencia. ¿Ok? Vamos a cambiar colores, vamos a poner colores bastante llamativos para que se note un poco esta diferencia. Y si yo quiero eliminar alguno de estos indicadores, digamos que solamente quiero 3, simplemente aquí selecciono la opción de eliminar, esta que tiene X. Hago un clic ahí y se ha eliminado ese indicador. También si nosotros hacemos clic en la línea, vamos a agregar otro indicador. No es necesario poner aquí el botón de agregar uno, ya que simplemente haciendo clic en la línea vamos a poder agregar estos indicadores. ¿Ok? Voy a dejar nada más 3, haciendo clic acá, selecciono este, lo borro y listo, ya tengo 3. Y ahora voy a editar este, voy a poner un color de nuevo bastante diferente y aquí también otro color muy diferente. Listo, tenemos aquí un degradado que podemos editar moviendo los indicadores, tal como ustedes pueden observar. ¿De acuerdo? Y asimismo podemos editar su transparencia de un color en específico. ¿Ok? Cada uno de estos indicadores tiene sus propias propiedades. Este verde ya tiene una transparencia, pero esta transparencia no se copia en los demás indicadores. ¿De acuerdo? Ya les invito a que vengan aquí a explorar todas estas opciones y ver cómo funcionan. También aquí tenemos otras opciones para editar con los degradados que ya tenemos prediseñados. Por ejemplo, selecciono esto y se va a reemplazar todo lo que he hecho. Pero si hago Control Z, voy a volver al diseño que ya tenía. También podemos editar el tipo si queremos radial, que tiene un estilo diferente, o el estilo rectangular. Por supuesto, también podemos editar la dirección, si queremos que el degradado sea desde el centro, si queremos que sea desde alguna dirección en particular, etc. ¿Ok? Le voy a poner simplemente lineal y listo. Ustedes pueden ir editando todo esto como mejor les parezca. Ahora, como no me gusta dejarlo simplemente con las herramientas, les voy a enseñar una manera que yo utilizo bastante para utilizar estas herramientas y tengamos una presentación bastante bonita. De hecho, voy a hacerlo en una diapositiva nueva. Y aquí, si hacemos clic derecho y formato del fondo, nos vamos a encontrar con las mismas opciones. ¿De acuerdo? No he dibujado ninguna forma, pero aquí también tenemos la opción de relleno. Le voy a dar entonces en relleno degradado y aquí voy a borrar estos indicadores, solamente quiero 2, y aquí voy a poner un color, digamos, este de acá, y aquí un color blanco. ¿Listo? Bastante sutil, de repente un poquito más como esto. Aquí, listo. Y ahora nosotros tenemos una diapositiva con un fondo que podemos aprovechar para hacer algún tipo de diseño. ¿Ok? Aquí la tipografía tendría que ser blanca, este es un título. Tipografía EXO, ¿ok? Y aquí ya podremos diseñar una diapositiva que tenga como fondo un fondo degradado. Más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo se pueden aprovechar estas funciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hasta ahí tenemos con los rellenos. Y ahora vamos a ver los efectos. Para eso ingresamos nuevamente otra forma. Esta vez vamos, por ejemplo, con esto de acá, ¿ok? Con Shift para que sea simétrico. Y siempre es importante explorar estos controladores para ver para qué sirven y cómo se pueden modificar nuestras formas, ¿ok? Por ejemplo, ahí. Y si me voy a efectos de forma, nosotros vamos a encontrar muchos efectos que podemos aprovechar. Aquí sí les invito a que vengan y exploren todas estas opciones, porque lo único que tenemos que hacer es hacer clic en efectos, venir aquí a algún menú y escoger alguno de estos, ¿ok? No hay mucha ciencia detrás de esto, simplemente es hacer un par de clics e ir explorando cada una de estas funciones. Noten que podemos modificar o que podemos combinar alguna de estas formas. Por ejemplo, aquí estoy combinando un giro 3D junto con el efecto de reflexión.
Y también puedo editarlo y poner otros efectos adicionales. ¿Ok? Ok, ustedes pueden combinar la cantidad de efectos que mejor les parezca. Y si quieren controles un poquito más avanzados, nuevamente seleccionan alguna de estas opciones y aquí siempre van a encontrar al final opciones adicionales. Aquí dice opciones de sombra y se les va a desplegar esta ventana a la derecha donde van a encontrar todas las opciones de forma. Al igual que otras opciones de reflejo, de iluminado, de bordes, en fin, las opciones que tienen aquí, pero con algunos controladores un poco menos intuitivos. Pero noten que tenemos el control total sobre estos efectos. ¿Ok? Ya les invito a ustedes a venir aquí y explorar uno por uno y si desean leer aquí las opciones que les presentan estos efectos. ¿De acuerdo? Muy bien. Todas estas opciones, todo lo que les estoy enseñando, lo vamos a aplicar posteriormente en una clase práctica. Aquí únicamente les estoy mostrando las posibilidades, estas herramientas, ¿ok? Porque sé muy bien que estas formas pues no son muy bonitas y no cumplen ningún objetivo. ¿Ok? Simplemente les estoy presentando todas las posibilidades para que posteriormente, cuando los apliquemos en algún diseño, ustedes ya conozcan estas opciones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar con algunas ediciones avanzadas y aquí están los menús avanzados, que son lo que ya estuvimos viendo, ¿de acuerdo? Que son estos de aquí. Cuando hacemos clic en estilos de forma, aquí en este menú extendible, tenemos aquí nuestra ventana. Noten que aquí tenemos dos pestañas. No parecen pestañas, como si fueran estas de acá, pero si hacemos clic, por ejemplo, en opciones de texto, vamos a encontrar incluso más opciones para editar los textos que tengamos aquí. Digamos que las opciones que podemos ver aquí visualmente están plasmadas aquí en una manera de lista, en un estilo de lista, que es un poco menos intuitivo, un poco más avanzado, ya que los cambios aquí no son en tiempo real. ¿Ok? Por ejemplo, en opciones de forma, si yo quiero cambiar el relleno, al pasar el mouse por estos colores, no está cambiando aquí. En cambio, si yo desde aquí quiero cambiar el color del relleno, al pasar el mouse por estos colores, sí se mueve, sí cambia en tiempo real. Puedo previsualizar los colores, ¿ok? Cosa que no ocurre si lo hago desde acá. Y lo mismo va a pasar con todos los cambios que yo quiera añadir desde estos menús avanzados. ¿Ok? Siempre vamos a tener que hacer un clic, que aceptar los cambios, para que se haga efectivo el cambio que vayamos a realizar. ¿Ok? En resumen, desde estas opciones, nosotros vamos a encontrar absolutamente todas las funciones que se vienen plasmadas tanto en la pestaña Inicio y la pestaña Formato de forma, pero de manera de lista, un poco menos intuitivo y que vamos a tener pues que venir acá a leer un poco, a ver efectivamente qué son estas opciones, qué es lo que hacen para poder entender más o menos cómo utilizarlas. ¿Ok? Entonces, no nos vamos a detener ahí, esto lo vamos a ver en clases prácticas y probablemente terminemos usando únicamente el 1 o el 2% de todas estas opciones. ¿De acuerdo? Y hasta ahí con los menús avanzados. Pero también quiero mostrarles en esta sección de menús avanzados algunas opciones del panel de organización. ¿Ok? Voy a cambiar el color a todo esto para que se note un poquito. Vamos a poner un color, estos colores preestablecidos, ¿ok? Listo. Entonces, quiero mostrarles aquí la opción de el panel de selección, que lo pueden encontrar aquí en la pestaña Inicio, en el menú de dibujo, en el menú de organizar, aquí en la parte final, ¿ok? Panel de selección. También pueden ingresar desde el menú de edición en la opción de seleccionar. Aquí está el panel de selección y también está aquí al alcance de un clic en mi menú personalizado. ¿Ok? Lo que va a mostrar este panel de selección son todas las formas que hayamos ingresado, todos los cuadros de texto, todos los elementos que hayamos ingresado en nuestra diapositiva y siguiendo el orden en el que han sido ingresados, en el que han sido añadidos. Por ejemplo, aquí la primera forma que ha sido añadida es este rectángulo número 1. Aquí podemos ver, esto es un ojito. Si hacemos clic acá, va a desaparecer. ¿Ok? No es que se haya borrado, simplemente que lo hemos ocultado. Y lo mismo podemos hacer con absolutamente todo. ¿Ok? Si hacemos clic acá, mostramos todo y aquí ocultamos todo. ¿De acuerdo? Y así podemos ir jugando. También podemos modificar el orden. Digamos que yo quiero este cuadro verde que esté adelante. Vamos aquí, vemos que se ha resaltado porque lo he seleccionado y lo movemos adelante para que esté por encima de todo. Esto es bastante útil cuando tengamos una diapositiva donde tengamos muchísimas formas
y necesitamos pues organizar esas formas. Para eso es importante este panel de selección. Y desde acá también podemos ir seleccionando, presionando la tecla Control y borrar de golpe algunos de ellos. ¿Ok? Control Z para volver a como estaba. Y vamos a continuar nuevamente con el panel de selección, pero con algunas otras opciones. ¿Ok? De hecho voy a crear una nueva diapositiva donde diga opciones de selección. ¿Ok? Ya vimos el panel de selección y ahora vamos a ver que aquí en las opciones de seleccionar podemos utilizar estos atajos para seleccionar todo o para seleccionar únicamente un objeto, ¿ok? Simplemente haciendo clic, eso está por defecto. Y en el panel aquí en organizar vamos a encontrar otras opciones para organizar nuestros elementos que tengamos en nuestra diapositiva. Por ejemplo, esta forma verde la hemos traído hacia adelante usando el panel de selección, pero también podíamos haberlo hecho haciendo clic derecho y aquí con las opciones de enviar al fondo y traer al frente. Mismas opciones que están en el menú de organizar, traer al frente, enviar al fondo, traer adelante, enviar atrás, etc. ¿De acuerdo? Y estas opciones de agrupar van a estar disponibles únicamente cuando tengamos seleccionados varias formas. ¿Ok? Vamos a organizar y aquí ya podemos agrupar estos elementos. Y si yo hago clic en uno, se van a seleccionar todos. Y para seleccionar únicamente uno de estos, tendría que hacer doble clic. ¿Ok? Tal como pueden observar. Y desde aquí yo ya podría mover este único elemento. Si hago clic afuera y nuevamente hago clic acá, se van a mover todos. Pero si hago un doble clic, voy a poder editar la forma dentro de esta selección. Estas mismas opciones también las podemos encontrar desde la pestaña contextual formato de forma. Aquí, como pueden ver, en organizar, vamos a encontrar estas mismas opciones. Y podemos ir explorando para qué sirven cada una de estas opciones. ¿Ok? La de agrupar, la de alinear, todo a la izquierda, todo a la derecha, distribuir horizontalmente, etc. ¿Ok? Esto lo vamos a ver más a profundidad con la práctica. Muy bien, entonces vamos a continuar y aquí con estas opciones avanzadas de editar puntos y combinar formas. ¿Ok? Todas las formas que nosotros encontramos aquí se pueden editar. Por ejemplo, voy a añadir esta forma de aquí, ¿ok? Que también tiene controladores. Y aquí en la pestaña contextual formato de forma vamos a encontrar en la parte izquierda la opción de editar forma. Y aquí en esta opción vamos a poder encontrar la opción de modificar puntos. Noten que al hacer clic ahí, los controladores para editar el tamaño de estos círculos blancos han cambiado ahora a unos cuadraditos negros. Y estos cuadraditos negros nos van a permitir modificar a voluntad la forma de esta figura. ¿Ok? Noten también que al hacer clic en un cuadradito negro aparecen otros dos cuadraditos blancos. Y estos cuadraditos blancos nos van a permitir curvear nuestra forma. ¿Ok? Esto ya son controles de vectores que podemos aprovechar incluso en PowerPoint. Y lo mismo pasa con todos los cuadraditos. Noten que cada uno tiene casi 90 grados y si lo modificamos y lo estiramos podemos modificar esta forma de una manera casi completamente libre. ¿Ok? Noten también aquí otro pequeño tip que si mantenemos presionado la tecla Shift y seleccionamos uno de estos cuadraditos, vamos a mover ambos controladores de vectores de manera simétrica, ¿ok? Tanto si le aumentamos el tamaño como si lo reducimos. ¿De acuerdo? Para eso sirve la opción de editar los puntos que encontramos en la pestaña formato de forma en el menú de modificar puntos. ¿Ok? Hemos partido de esta forma y la pobrecita ha terminado así. ¿Ok? Y para terminar también tenemos la opción en editar forma de cambiar la forma. Digamos que tenemos un texto aquí que está bien bonito, lo hemos formateado bacán. Y si queremos cambiar la forma, no tendríamos que crear otra. Simplemente venimos acá a la opción de cambiar forma y digamos que lo movemos a una de estas opciones. Y listo, ya estaría. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces con la otra opción de combinar formas. Para eso necesitamos tener por lo menos dos formas seleccionadas. Voy a dibujar, por ejemplo, un rectángulo y un círculo. Ok, le voy a cambiar el color para que se distinga. Y aquí vamos a seleccionar estas dos formas y vamos a encontrar que se ha habilitado esta nueva función, combinar formas. Y aquí tenemos varias opciones. Si queremos unirlo, noten que toda la forma ahora está unida, es una sola, no la podemos separar. ¿Ok? De hecho,
Voy a duplicar un poco estos elementos. Vamos a copiarlos para ver cómo funciona cada opción. ¿Ok? Ya vimos aquí que la opción unir lo que hacía era combinar las formas y ya no se pueden separar. A menos que hagamos control Z, por supuesto. Y prevalece el color del que está por encima. ¿Ok? Por ejemplo, si a este lo mando al final y combinamos las formas, vamos a ver que el color que predomina es el que estuvo adelante. ¿Ok? Listo, entonces vamos a ver otra opción en combinar formas, la de combinar. Y lo que hace esto es combinar las formas dejando transparente la intersección, tal como pueden observar aquí. ¿Ok? La parte en donde había intersección se ha vuelto transparente, tal como pueden observar. Y ahora vamos con la siguiente opción, que es la de fragmentar, que lo que hace es dividir a nuestra forma, digamos, según las líneas que se han intersectado. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, esto ya está separado, esto ya está separado, según las líneas en las que se han intersectado. ¿Ok? Tal como pueden observar. ¿Ok? De hecho, vamos a deshacer esto para copiarlo en otra diapositiva para seguir viendo las otras dos opciones que faltan. ¿Ok? Aquí habíamos usado la opción de fragmentar y aquí vamos a utilizar las dos que faltan. Formato de forma, combinar formas y aquí encontramos la opción de intersectar, que es todo lo contrario a la opción de combinar. Los iconos también nos ayudan a observar para qué funciona. ¿Ok? La de combinar dejaba en blanco o digamos transparente el área que estaba intersectada. Y esta opción de intersecar lo que hace es lo contrario. El área que le pertenece a ambas formas, pues es la única que va a aparecer. ¿Ok? Y por último tenemos la opción de restar, que lo que hace es volver transparente la intersección dejando lo que estaba detrás. ¿Ok? Por ejemplo, a esto nuevamente lo vamos a comparar. Si mando a esto al final, clic derecho, enviar al fondo. A esto le doy a restar y noten cómo queda. Y si a esto le doy a restar, noten cómo queda. ¿Ok? Ya les invito a ustedes a explorar todas estas opciones. Esto lo vamos a aplicar en una clase práctica que ya tengo preparada para hacer un menú interactivo. ¿Ok? Voy a tratar de poner todas las opciones que estamos viendo en las clases prácticas para que nada de esto quede al aire. ¿De acuerdo? Así que estén atentos a las nuevas clases. Esto simplemente es una presentación de todas estas funciones, de todas estas herramientas y de todo lo que podemos hacer en PowerPoint. ¿De acuerdo? Y ahora, para terminar, un pequeño spoiler de lo que vamos a hacer en la clase siguiente de las imágenes. Aquí, como pueden observar, tengo un pergamino que tiene como fondo una imagen. Lo que he hecho simplemente es, por ejemplo, voy a añadir una diapositiva en blanco, es insertar una forma. Aquí ustedes pueden ver en la parte de cintas y estrellas hay un pergamino. ¿De acuerdo? Y a este pergamino le he cambiado el relleno. Como ya hemos visto, nos vamos a la opción relleno de forma y desde aquí tenemos varias opciones adicionales, donde una de ellas es imagen. Y desde aquí yo he ingresado una imagen, por ejemplo, que la tengo descargada, que es esta imagen de pergamino, ¿ok? Y ya la tengo aquí. Y ahora lo único que tendría que hacer es jugar con estas opciones o irme a la opción de formato de imagen. Noten que aquí ya no solamente hay una forma, que era la forma de pergamino, sino también hay una imagen. Y a esta imagen vamos a poder editarla desde aquí. Y por ejemplo, si queremos habilitar este menú avanzado, le damos clic acá. ¿De acuerdo? Y aquí para editar la imagen, pues tendría que ir a la opción de imagen. Y aquí en la opción de recorte, pues ya puedo modificar el tamaño de esta imagen dentro de la forma. De tal manera que pues quede más o menos como si aparentara ser un pergamino de verdad. ¿Ok? Eso es básicamente lo único que he hecho. Como pueden ver, lo he hecho bastante trilla, un completo desorden, pero de nuevo les repito, la idea de esta clase era presentarles las posibilidades que tienen con PowerPoint. Ya en las clases prácticas vamos a aplicar todo esto para crear cosas que de hecho sean bonitas y no como estas formas, bueno, no sé qué sean. ¿De acuerdo? Aquí simplemente he estado practicando para ver qué les puedo enseñar y pues ha salido
esto. Yo sé que, bueno, la idea de esta clase no era diseñar algo bonito, simplemente era presentarles todas las posibilidades que tienen ustedes con PowerPoint, y para eso pues no necesitaba diseñar algo bonito, simplemente mostrarles una clasificación, las funciones de cada una de estas formas y cómo se edita, ¿ok? Ya más adelante vamos a crear cosas bonitas aplicando todo lo que hemos aprendido en esta clase. Muy bien, eso sería todo por este video de formas. Recuerden que tienen que practicar junto conmigo. Vayan a eltiotech.com en la clase número 8, descarguen este documento y practiquen junto conmigo. Inserten formas, jueguen con los rellenos, con los contornos, con los efectos y todas las opciones que les he presentado el día de hoy. ¿De acuerdo? Eso sería todo entonces. Nos vemos en la siguiente clase aquí en su canal El Tío Tech. Hasta pronto.